Primer libro de Pedro, capítulo 2, verso 20. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 20. Cuando lo tenga me da un amén. Gloria al que vive, gloria al que reina. Y mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2 verso 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, que dice, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Mire eso, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Puede sentarse en esta preciosa y hermosa tarde. Gloria al Señor. Wow. ¿A cuánto les encanta poder entender las historias de Jesús? ¿Sabe que es tan lindo poder entender la historia de Jesús, el autor y consumador de toda nuestra fe? Es fácil poner los ojos en una persona terrenal, es fácil poner los ojos en alguien. Y qué fácil es tener la admiración de alguien, ¿sí o no? Por ejemplo, qué difícil era para una persona que dijera, wow, yo como admiro a alguien por ser famoso. Porque usted lo admiró a través de una cámara, de un video, de una vida que no era vida, sino era de algo que él tenía que hacer. Y de repente usted decía, cómo admiro a fulano, wow, cómo admiro a sutano. Por ejemplo, personas que cantan música romántica y muchos pueden decir, wow, de seguro que ese hombre o esa mujer, my God, ha de ser una fresa, ha de ser un dulce. Pero si usted le permitieran vivir 2 horas, bueno, un día completo con una persona, tal vez usted dijera, oh Dios mío, usted admiró algo que tal vez no era real. Pero qué lindo es poder tener en cuenta la historia plasmada en la escritura de nuestro Señor. Qué hermoso es poder tener en la escritura el ejemplo de Jesús, que la Biblia dice que mientras a él lo bofeteaban, dice que él enmudecía su boca, y mientras a él le ponían su corona de espinas, dice que él no hablaba, mas su boca enmudecía. Y cuando a él le decían, profetízanos, ¿quién te golpea? Dice la Biblia que él enmudecía. Y cada vez que a Jesús lo perseguían para buscarlo, para entregarlo, para matarlo, simplemente lo único que él hacía era salirse del sitio, irse para otro lugar. Pero qué ejemplo de vida, pero qué ejemplo de personalidad, pero qué ejemplo de Jesús en medio de circunstancias opresivas o de momentos de carga, de sufrimiento, en momentos de angustia de su propia vida. Qué hombre el saber manejar y controlar la situación de una forma tan extraordinaria. Y ahora habían 12 hombres que caminaban con él siempre. Entre esos 12 hombres estaba Judas, quien lo entregó. Lastimosamente Judas fue la única persona que no logró absorber todo lo que Jesús quería interpretar en ellos. Pero aquellos 12 personas caminaban, dormían. Aquellas 12 personas tenían el privilegio de comer con él. Tenían el privilegio de saber que Jesús le daba sed, tenía hambre. Jesús sentía dolor. Lo vieron llorar. Lo vieron cuando él se paró delante de Jerusalén y se subió al monte. Y cuando Jesús entre lágrimas dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, cómo quise yo a juntarlos como la gallina junta sus polluelos, pero no pude.
Ellos lo vieron llorar, vieron la humanidad de él, vieron su dolor, vieron su angustia, vieron cuando Jesús se enojó, cuando él entró al templo y tiró todas aquellas cosas que tenían en el templo, cuando Jesús tenía el celo por la casa de Dios. Lo vieron. Ellos absorbían todo aquello que Jesús hacía. Y de repente ahora Jesús tiene que morir. Y no muere porque la naturaleza de él era morir, no. Jesús entendemos que murió porque él tenía que pagar una deuda que era nuestra, porque él tenía que pasar el dolor de nuestro pecado, porque él tenía que cancelar la deuda de nuestro pecado. Pero al Jesús morir, muchos pensaban que toda su historia iba a terminar. Muchos pensaban que todo aquel Jesús, el que se hablaba, el que se escuchaba en Jerusalén, en Samaria, en Judea, y aquel Jesús que llegaba hasta los confines de la tierra, oiga, ya se dieron cuenta y conocieron a Jesús. ¿Quién es ese? Uno que hace milagros, uno que restaura, uno que redime, uno que lo sobrenatural viene con él, y toda la gente escuchaba la bulla de Jesús. Pero muchos pensaban que al morir Jesús se iba a acabar su trayectoria. Pero usted se da cuenta que en el libro de los Hechos, aquellos apóstoles que Jesús había enseñado e instruido, aquellos apóstoles que él había formado desde el comienzo, ahora Jesús no estaba visiblemente en ellos en la tierra, pero sí el Espíritu de él estaba con ellos. Y la Biblia dice que los apóstoles comenzaban a revolucionar las ciudades, comenzaban a ir a las aldeas, comenzaban a levantar paralíticos, ver ciegos miraban, comenzaban a tener la misma manifestación que Jesús tenía en la tierra, porque Jesús había dejado la esencia que era el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Pero ahora entonces usted se da cuenta que cuando llevan a estos hombres a encarcelarlos, ahora entonces muchos se preguntaban y decían: ¿será que este es un movimiento más? ¿Será que este movimiento tendrá que un día terminar? Y ahora entonces, mientras los amenazaban y trataban de terminar el movimiento que había en los apóstoles por medio de Jesús, entonces usted se da cuenta de la historia de Gamaliel. Y Gamaliel le dice: señores, quiero decirles algo en privado, saquen estos hombres. Y sacan a los apóstoles. Y ahora Gamaliel les dice: señores, no sé si ustedes recuerdan que se han levantado muchos movimientos aquí en Israel, siguiendo a personas importantes, tratando de seguir un modelo. Pero al tiempo de esta persona morir, el movimiento se termina. Al tiempo de esta persona fallecer, por eso él dijo: mire, se levantó uno llamado Judá, que levantó, dice Judas, que levantó unos hombres, y estos, al morir este hombre, dice que todos se esparcieron. El movimiento se terminó. Y ahora comenzó a contar la historia de otros hombres que levantaron movimientos, pero al morir ellos, el movimiento se moría también con ellos. Y ahora él le dice: señores, y ustedes han visto estos hombres que han mostrado, mira eso, evidencia. Porque estos hombres han mostrado evidencia que aunque Jesús no esté aquí, algo de Jesús quedó en ellos. Ustedes han visto cómo han levantado ese cojo. Ustedes han visto cómo han hecho ver los ciegos. Han visto cómo lo sobrenatural está en ellos. Entonces ellos muestran evidencia. Entonces el hombre les dijo: tengan cuidado, no vaya a ser que vosotros estéis peleando contra Dios, porque si esta obra es de Dios, nadie la puede detener. Pero si esta obra es de los hombres, al morir la obra tendría que haberse derrumbado junto a su muerte. Pero en los apóstoles fue lo contrario. Al morir Jesús, la obra no se detuvo, sino que la Biblia dice en el libro de los Hechos que la iglesia iba de creciente en creciendo y creciendo y creciendo, a tal grado que el número de los creyentes crecía día a día. En vez de la obra detenerse, la obra crecía en el Señor. Ahora, pero ¿cuál fue el motivo que llevó que la obra creciera? Diga conmigo: huella de impacto. Repítalo conmigo otra vez: huellas de impacto. Y fíjese que, ¿por qué le cuento esta historia? Porque de una o de otra forma nosotros seguimos huellas. No sé si usted ha escuchado personas que dicen: no, yo soy como mi padre, yo soy como mi madre, a mí me criaron así. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? Que a mí me criaron así.
yo así aprendí y así soy y así seré y así me moriré. Entonces, de una y otra forma el ser humano sigue huellas. Ejemplos, por ejemplo, voy a poner uno. Si una persona que es famosa se corta el cabello de un modo, literalmente usted va a ver que en un par de meses va a andar un montón de chamacos cortados de la misma forma de pelo. Hello. Si alguien importantísimo en el mundo se rapa la parte de aquí del cabello y se deja este largo, usted va a ver un cuarto de personas ahí que va a andar igual, porque la gente en sí está acostumbrada a seguir huellas, sean malas o sean buenas, pero el hombre siempre va a seguir huellas que son patrones que persiguen al hombre. Ahora nótese que cuando Pedro expresa esas palabras, Pedro me encanta cómo lo dice, porque cuando hay personas que se convierten al Señor, comienzan a culpar a Dios de sus problemas. No es que hoy que estoy en el Señor me va mal y antes no. Es que hoy que estoy en el Señor tengo tantas pruebas y antes no. No se daba cuenta los errores que cometía a través de las pruebas que le venían antes que viniera el Señor. Los grandes horrores que cometíamos, aquellas metidas de pata que cometíamos. Pero ahora tenemos la sabiduría de Dios, que en medio de las pruebas sabemos que Dios nos da la sabiduría para nosotros poder ser entendidos en los tiempos. Entonces hay muchas personas que tratan de culpar a Dios. Y ahora Pedro dice a la iglesia: pues qué gloria es si pecando sois bofeteados. ¿Cuántos aquí fueron bofeteados cuando andaban sin rumbo, sin destino? Siempre de toda forma le iba mal. Pero ahora cuando le va mal en el Señor, usted dice: uy, Señor, ¿y qué pasó? ¿Dónde está mi aseguranza de vida aquí? ¿Dónde está lo que tú me prometiste? ¿Dónde está lo que tú me dijiste? Y comenzamos a culpar a Dios. Pero ahora le dice Pedro: ¿y lo soportáis? Miren lo que dice: mas si haciendo lo bueno sufrís, dice Pedro, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. ¿Por quién? Por Dios. Ahora Pedro recalca algo y dice: pues para esto fuiste llamado. Diga conmigo: para esto fui llamado. Y esto quiero que entendamos en esta tarde, porque también Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristo? ¿Usted sabe qué es padecer? No. Si usted y yo pensamos que las 2 lágrimas que hemos llorado por el dolor es padecer, eso no es nada. ¿Qué dice? Porque también Cristo padeció. ¿Por qué? ¿Por qué? Él no padeció por sí mismo. Él no sintió dolor por sí. El dolor que él sentía era por usted y por mí. Él dijo: yo le cambio mi felicidad por mi dolor. Y yo hoy me pongo en el lugar de ellos. ¿Para qué? Para yo sentir lo que ellos sienten. Padeció por nosotros. Y ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? Dejándonos ejemplo para que sigáis. Para que sigáis. Diga conmigo: huellas de impacto. Hay huellas imborrables en la vida. Las huellas son imborrables. Usted me puede decir: pastor, a mí el Señor me perdonó. Sí, Dios le perdonó. Pero vaya al vecino que usted le hizo daño a ver si lo perdona. Hello. Vuelva a su pueblo campante diciendo: hoy soy un hijo de Dios. Claro, Dios dice que Él pondrá a tus enemigos a tu favor. Pero va a haber 2 que 3 que no te van a ver como Dios te ve. Van a haber 2 que 3 que te van a ver diferente y raro. El hombre, por ende, no te va a perdonar, pero Dios te perdona. Pero por eso es que la Biblia pone claro lo que tiene que ver con la siembra y la cosecha. Por eso la siembra y la cosecha tiene que ver primero comenzando, no cosechando, sino cómo. ¿Por qué Dios permite que exista conforme al tiempo el nivel de siembra? Porque lo que usted siembra es lo que cosecha. Usted no puede esperar sembrar mangos y va a querer uvas. Usted va a cosechar lo que usted sembró, lo que usted regó y lo que usted cuidó. Entonces, por eso es que Dios se mueve por temporadas y por tiempos en el ser humano. ¿Por qué?
Porque hay temporadas que tú no las quieres recordar. Hay tiempos que tú no los quieres recordar. Y no sé si ustedes en algún momento de su vida han dicho: yo quisiera devolver el tiempo y recuperar ese tiempo. ¿O cuántos de ustedes han dicho: yo quisiera volver allá y haberlo hecho diferente? Haberlo cambiado, haberlo transformado, no haber hecho esto, no haber dañado esto, no haber... Y de repente nos sentimos que algo le debemos al pasado. ¿Por qué sentimos que algo le debemos al pasado? Porque fue lo que sembramos en ese tiempo, lo cosechamos. Pero por eso Dios nos da tiempos y temporadas para volver a sembrar y cosechar algo. O sea, ¿qué hace el ser humano? Arranca el árbol de raíz y dice: este árbol no me funcionó, esta higuera no me funcionó, yo voy a sembrar otra vez y voy a cosechar lo que yo quiero ver en el futuro sobre mi vida. Ahora nótese, ¿por qué eso quiero hablar de huellas de impacto? Porque hay huellas que son imborrables en la vida. Hay huellas que son imborrables en la vida, sean huellas que sean de mal. Hay huellas que son imborrables. O no recuerda usted persona y dice: oye, ¿te acordás de Julano? Sí. Ah, no me acuerdo. Donde quiera que llegaba ese compadre, la fiesta se arruinaba. Ya se murió el compadre y ahora usted, cuando se recuerda de él, no lo recuerda como más que la persona que usted vio de él. Huellas imborrables, sea para mal o sea para bien. Entonces, cuando hay son huellas para mal, otras personas que serán muy buenas sus huellas y grandes ejemplos. Y esos son de los ejemplos que debemos de recordar, como el ejemplo de nuestro Señor Jesús. A dejarnos un camino con muchas huellas. Diga conmigo: un camino con muchas huellas. Que al darnos cuenta es impresionante poder ver cada ejemplo que nos marcó en sí mismo, enseñándonos que Él ya dejó un ejemplo, que si es posible seguir su ejemplo en la tierra. Entonces, ¿cuál es el problema del creyente al convertir su vida al Señor? Es que el creyente se le olvida que ya hay huellas que debemos de seguir, que hay ejemplos vivos, eficaces en el Señor, que tenemos que aprender nosotros a poder seguirlos, a poder enamorarnos de esos ejemplos maravillosos que solamente el Señor, mira, eso nos puede dar. Y por eso es que Job, capítulo 23, verso 10, un hombre que hacía sacrificio a Dios. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Y yo le pregunto, ¿para usted Job era un hombre aprobado o reprobado? Un hombre aprobado. My God, tú sabes que es que Dios está en el cielo, en el trono, y Dios está rodeado de ángeles, arcángeles, serafines. Y mira, y Dios está ahí. Y de repente Satanás venga. Y Satanás le llama la atención algo. Y es que mientras Dios estaba en el trono, Dios estaba hablando de Job. Y Dios le estaba diciendo a los ángeles y los arcángeles, los serafines, querubines, les estaba diciendo: oiga, ¿ya vieron a este hombre en la tierra? Y todos los arcángeles han mirado: sí, Señor. Un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, un hombre que no hay otro como él. ¿Dónde? Y Dios estaba poniendo a Job como un ejemplo. Pero Job pasó 9 meses que deseaba no haber nacido. 9 meses que Job deseaba no haber nacido. Job decía: maldigo el día en que mi madre dio a luz. Maldigo el día en que dijeron: varón es. Job comenzaba a maldecir el día que nació. Pero en el cielo alguien estaba diciendo que era justo, temeroso de Dios, que no había otro como él, que no se había hallado pecado en él. Un hombre que se levantaba todos los días por la mañana y decía: por si alguno de mis hijos ha pecado.
Sacrificaré a Dios sacrificio, pediré perdón por ellos. Un hombre que cuando llegaba el menesteroso con la cabeza en el piso, cuando llegaba la persona queriendo quitarse la vida, dejar de vivir, que no quería más su vida, dice la Biblia que llegaba donde Job, y ¿sabe qué pasaba? Salían saltando y brincando y deseando vivir nuevamente. Por eso es que cuando llegaron los cuatro a acusar a Job, le decían: tú levantaste al menesteroso, tú le diste vida al menesteroso, tus palabras estaban llenas de vida. Pero ahora le decían: pero mírate hoy donde estás, mírate tu situación hoy, mírate en el proceso que estás metido. Un hombre justo, un hombre bueno, pero mira eso. Ahora Pedro dice: si tú lo pareces en lo malo, ¿por qué no vas a parecer en lo bueno? Y vas a seguir glorificando a Dios también en ello. Porque al momento que Satanás quería escuchar a Job decir: maldigo a Dios, alguien está aquí hoy, lo único que pudo escuchar decir es: bendito sea el nombre de Dios en la tierra, en el cielo y debajo. Diga conmigo: huellas que marcan. Y por eso es que cuando tú estás bajo proceso y tú te vas al libro de Job y entiendes que Job estuvo a punto de morir, que dice la Biblia que el paladar se le pegaba a sus labios, que dice la Biblia que su piel se le pegaba a sus huesos. Job dice que no sentía más su cuerpo. Él dice que él solo estaba esperando el día de su muerte. Pero en medio de todo ese proceso, Job dice que él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a Maigá. Siento a Dios en esta tarde. Y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Huellas que marcan que cuando el diablo esté poniendo el oído para escucharte algo negativo, que salga de tu espíritu, que escuche que vas a marcar una generación diciendo: si Dios está conmigo, esta prueba, esta tribulación será momentánea. Mike, alguien tiene que decir hoy: si Dios está conmigo, las vivencias del pasado, las huellas del pasado, esas huellas ya no tienen vida sobre mí. Lo que hoy he sembrado en el Padre serán huellas que otras generaciones van a tener que seguir. Por eso Job era un hombre justo, temeroso. Por eso, iglesia, todo lo que tú has sembrado y todo lo que tú siembras, espéralo. Dios te lo va a recompensar. Yo no estoy hablando de plata. Sembrar no es plata simplemente. Sembrar es cómo tú te siembras en otro, en tu generación. ¿Qué huella estás dejando para los que vienen detrás de ti? ¿Qué huella tú? ¿Qué estás tú haciendo? ¿Qué estás formando? ¿Qué estás construyendo? Para los que vienen detrás de ti digan: hubo una persona allá en Kent, allá en Seattle, en cualquier ciudad que pueda tener Washington. Hubo una persona que me dejó las huellas más formadas para yo seguirla, y son las huellas que me bendicen, que me llevan al propósito. Ahora mira eso. ¿Qué es lo que dice Job 23:10? En medio de su proceso, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, en medio de su confusión, Job dice estas palabras: mas él conoce mi camino. ¿Cómo dijo? Que nadie te diga el camino que alguien vio de ti antes, porque el que conoce el de hoy está arriba. Y ahora Job decía: acá siento a Dios. Me probará y saldré como. ¿Cómo saldría Job? Aunque él se sentía destruido, él sabía que estaba en las manos correctas. Aunque él se sentía morir, pero él sabía que estaba en las manos correctas. Y Job decía: me estoy viendo mal, pero es que me están procesando. Él me está probando, pero yo sé y estoy seguro que saldré como el oro. Saldré demostrando que la pieza y la escultura que Dios creó en mí en medio de mi proceso es la escultura que Dios exhibirá en la tierra como la huella más preciosa y más apreciada de esta. Pero mira lo que dice el 11:
Y mira lo que expresa el 11, dice: mis pies han seguido sus ¿qué? Sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Ahora estaba diciendo este hombre que lo más importante en su vida era que tenía huellas que seguir ya. Y ahora la tierra se había descontrolado. La tierra estaba perdida en su totalidad. Y en el cielo tenía que tomarse una decisión. Y era o pagaba por el pecado del pueblo, o el pueblo se perdía completamente. Y ahora Jesús dice: Padre, yo voy por ellos y pago su pecado, su deuda, y lo hago todo por ellos. Les modelaré, diga conmigo, nos modeló. Y les dejaré huellas para que sean imperdibles para ellos. Y por eso es que Jesús tuvo que venir a la tierra. Por eso es que Él tuvo que ser 100% Dios, pero también tuvo que ser 100% hombre. Porque Él tuvo que ser 100% hombre, porque Él tenía que entenderte a ti. Él tenía que entender tus debilidades. Él tenía que entender tus quebrantos, tu dolor. Él tenía que entender todas las dificultades como hombre. Por eso es que Él tenía sed. Por eso es que Él tenía hambre. Por eso es que Él se entristecía. Por eso es que Él lloraba. Por eso es que Jesús se sentía mal. Por eso Él sentía el dolor de otros. Porque Él venía a dejarnos huellas que como 100% hombre iba a romper las huellas falsas que nos habían dejado y las huellas de iniquidad, para dejarnos huellas de justicia, para seguirla y decirle: Señor, si tú marcaste un destino y un camino, yo seguiré las huellas de justicia. Ahora, mira estas huellas. Y hay muchas huellas que Jesús nos dejó. Hay muchos ejemplos que marcan el corazón de una persona al darse cuenta que Jesús hizo lo que era imposible para el ser humano, poniéndolo como ejemplo, demostrando que sí es posible seguir las huellas en la vida. Muchas personas siguen huellas equivocadas, destinos equivocados, ejemplos equivocados, y esa es la causa por la cual el resultado viene siendo el mismo de siempre. Es la causa por la cual el resultado no cambia. Pero Jesús nos dejó muchas huellas. Y si recordamos alguna de ellas, y es que una de las primeras huellas que Jesús nos dejó es que Él nos enseñó que sí se puede perdonar. Diga conmigo: Jesús nos enseñó que sí se puede perdonar. Él nos enseñó el perdón. Nos enseñó que sí se puede perdonar. Y esa fue la causa por la cual Jesús no pudo juntar a todo Jerusalén como la gallina junta sus polluelos. Porque dentro de la organización de aquellos tiempos, de la iglesia, del cuerpo del Señor, había ciertos en el mismo templo, pero divididos en pensamiento. Y los fariseos, los escribas, los seduceos, usted sabe, los macabeos. Y había un sinnúmero, más de 12 revoluciones. Que todo surge de las revoluciones del mismo pueblo. De ahí surge que los fariseos, de ahí surge el Sanedrín, toman y hacen votaciones entre todos estos religiosos y dicen: vamos a hacer el Sanedrín. Uno de ellos será el sumo sacerdote del Sanedrín, del templo. Y así es como escogían la gente. Pero habían divisiones entre ellos. Unos creían en la resurrección, otros no. Y en los servicios, en vez de ser servicios de adoración, Jesús se encontraba que se agarraban de las greñas todos, porque uno decía que creía en la resurrección, el otro decía que no, otro decía que era hijo de Abraham y el otro decía que no, y se agarraban de las greñas. Y Jesús dice: si yo no puedo juntar a mi iglesia, ¿cómo juntaré a toda Jerusalén completa? Él nos enseñó que sí se puede, diga conmigo, perdonar. Por eso Lucas 11:4, ¿qué es lo que dice? Y cuando Jesús les enseña la oración, Jesús les enseña una clave en la oración. Y es que Jesús les dice: y perdona nuestros pecados. ¿Cómo le dijo Jesús? Pero nótese que en esta oración de fe,
En esta oración de ejemplo que Jesús le pone a los discípulos, Él pone una cápsula. Y en esa cápsula que Él pone, dice: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de qué. Porque la falta de perdón siempre va a hacer que una persona tenga huellas equivocadas. ¿Qué pasa cuando una persona tiene falta de perdón? Es una persona que no cabe en todos lados. Es una persona que siempre va a tener ciertas ataduras en su vida por la falta de perdón. Y no solo tendrá ciertas, sino que pondrá muchas más. Entonces Jesús nos enseña a que sí es posible que nosotros podemos perdonar. Jesús enseñó que a través de sus huellas, a través de su ejemplo, nosotros podemos perdonar nuestros deudores. Pero hay una segunda huella que Jesús nos dejó, o un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo es que nos enseñó que sí se puede obtener, diga conmigo, el perdón. ¿Sí se puede obtener el qué? ¿Cuántos creen que Jesús les ha perdonado? Cuando usted cree que Jesús le ha perdonado, usted vive la vida sin culpas. Porque la culpa o la culpabilidad es el resultado de una vida que cree que todavía debe algo. Mire eso. Porque hay personas que caen en el alcoholismo. Porque hay personas que se vuelven incontrolables con el alcoholismo. La persona no empezó incontrolable con el alcoholismo. La persona se hizo incontrolable en el camino. No lo pudo controlar. Y sabe que dicen los estudios de mucha gente que llegó a ese punto de incontrolabilidad del alcoholismo o de la drogadicción o de cualquier pago que dicen ellos que están pagando en la vida, por la falta de saber que pueden ser perdonados. Porque ellos sienten que deben algo. Porque ellos sienten que tienen que pagarlo con el sufrimiento, que tienen que pagarlo con el dolor, que algo tienen que pagar para que se les pueda olvidar. Y en realidad Jesús nos enseñó que sí podemos obtener el perdón, pero a través de ese perdón nos enseñó que la mayor forma de entender el perdón es con la libertad que tú sientes por lo que tú ya no debes. Porque tú sabes que tú eres libre y que tú no le debes nada a nadie, y que tú fuiste perdonado por la persona que pagó por lo que tú ya debías. Que Él se puso como sacrificio por ti y por mí, porque Él sabía de que lo que tú debías, Él lo canceló en la cruz. El libro de Hebreos capítulo 8 versículo 12, mire lo que dice. Libro de Hebreos capítulo 8 versículo 12. Pero mire qué hermoso el ejemplo que pone el libro de Hebreos. Muchos años después que Jesús muere, todavía seguían recordando lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que dice el libro de Hebreos? Porque seré propicio a sus injusticias. Eso fue lo que Jesús dijo. Y nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y de sus. Esa es la mayor demostración del perdón. La mayor demostración del perdón es olvidar lo que sembraste allá atrás. La mayor demostración, uno de los escritores dice que cuando tú notas que una persona sanó su corazón, es porque esa persona no te vuelve a recordar lo malo que tú hiciste. Tú entendiste que la persona no tuvo que decirte te perdono. Con solo que la persona sepa quién tú eres hoy, tú entendiste que la persona ya te perdonó. Ahora Jesús jamás nos anda recordando el pasado. Él dice: no me acordaré jamás de tu pasado ni de tus iniquidades, porque yo te perdoné el pasado. Mira eso.
Entonces nos enseña que sí se puede obtener el perdón. Por muy inicuo que haya sido nuestra vida, por muy difícil, por muy nuestra vida que haya sido de la más llena de horrores o de pecados, iniquidades, Jesús nos enseñó que todo ser humano que se arrepiente tiene la posibilidad del perdón. Entonces yo no puedo vivir con la vida pensando que le voy a servir a Dios, pero que todavía le debo, o que le debo a Julano, le debo a Mengano, le debo a Sutano. Mientras usted no entienda que lo perdonó de una sola vez y que borró sus iniquidades y su pecado, usted nunca va a poder ser libre en la vida. Pero cuando usted entiende el sacrificio que Él hizo, usted dice: Él me perdonó y ahora soy libre para la gloria del Padre, del Dios Hijo. ¿Cuántos aquí son libres en esta tarde que dicen: si Él me perdonó, ahora yo he sembrado nueva semilla en mi tierra, y esa semilla tendrá que volver a nacer en la tierra? Tercera cosa, o tercera huella o ejemplo que Jesús nos enseñó, es que Jesús nos enseñó a ser humildes. ¿Qué nos enseñó Jesús? ¿Puede querer usted un rey de reyes y señor de señores caminar entre la gente? El problema del ser humano es que el ser humano, cuando tiene cierto grado de reputación, el ser humano cree que es mejor que otro, cree que necesita un mejor servicio que otro. No sé si usted se ha fijado en nuestro planeta Tierra, eso salió en las noticias, de una persona que era hija de diputada y que su papá era diputado y era una persona importante en el país. Y cuando llegaba a los restaurantes decía que era la hija de Julana, y se peleó con los meseros que la tenían que sentar antes de toda la gente que estaba ahí, de todas las chusmas. Hello. Porque era la hija de una persona importante. Porque el ser humano se basa, si tiene plata es importante. Hay gente que tiene plata pero no tiene esto. Hello. Usted puede estar bañado en plata y en oro si quiere, pero si usted no tiene cerebro para pensar, usted no es nadie en la vida. Usted puede tener la reputación más grande en la vida, pero si usted no es humilde, mira eso, no es el diablo que le va a dar sus hinchazos, es Dios. Ah, no, ¿cómo así, pastor? La Biblia dice que Él está cerca de los humildes, pero de los, ¿qué dice? De los altivos, ¿cómo está Él? Él está lejos. Entonces Jesús nos enseñó cómo ser humildes en la tierra. Despojó su corona, la dejó en el trono, vino a la tierra, vistió como hombre, caminó entre los hombres, se sentaba entre los pecadores, rodeado de pecadores, dice la Biblia. Los pecadores lo rodeaban, lo invitaban a comer. Los pecadores querían escuchar a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque ellos eran humildes. Lo contrario de los fariseos y los escribas, ellos dicen que no tenían humildad. Cuando la gente quería algo de ellos, ellos decían: no me toques porque yo soy el ungido de Jehová. Pero Jesús dice que los abrazaba, oraba por ellos, bendecía su casa. Que alguien está aquí hoy que pueda decir: Él nos enseñó que es ser humilde en la tierra. La Biblia dice que aquel momento que le entregaron a aquella mujer que había pecado, aquella mujer que había adulterado, dice que los fariseos, los escribas la miraban de lejos con las piedras en la mano. Pero Jesús le dijo: mujer, yo no te voy a juzgar, porque yo vine a borrar tu pecado. Oye, en esta, ay, alguien puede decir: Él nos enseñó la humildad. Humildes. Mire eso. Y esta parte de la humildad es la más difícil para el ser humano. La parte de la humildad es la parte más odiosa del ser humano. Hay quienes que la humildad la confunden con simplemente ser pobre. No sé si usted ha escuchado esa parte. Que hay personas que dicen que son humildes porque es pobre. No, pobreza es pobreza. Hay otros que la humildad la confunden con que alguien les puede hacer lo que quiera y ellos nunca pueden moverse.
Tampoco es humildad. Hello. Dígale manso pero no menso. No, es que hay personas es que hay gente que le pone título a todo. Quieren ver la humildad en otro de la forma que ellos quieren verlo. Tampoco es humildad eso. Entonces, ¿qué es humildad? Si la humildad la podemos referir a una ropa, que porque alguien viste humildemente, ¿qué es vestir humildemente? No existe. Esa palabra de vestir humildemente no existe. Usted puede vestir de una forma, puede vestir de otra, pero no existe. La palabra que viste humildemente. ¿Por qué viste humildemente? ¿Porque está rota? Porque usted anda una negra y él anda una azul y usted dice, no, a mí no me gusta lo azul. Si usted se pone una camisa brillosa, bonita, unos zapatos rojos o azules y dice, uy, le comienzan a ver raro. No es humilde. ¿O no ha escuchado usted eso? La humildad la ponemos si la persona se peinó, si no se peinó. Y decimos, no, no es humilde. ¿Por qué? No, porque se peina muy bonito. Y comenzamos a buscarle una forma de determinar la humildad en una persona. Por ende, el ser humano determina la humildad de otro conforme lo que ve en la persona. Pero entonces, ¿qué es humildad? Personas que pueden tener millones en su cuenta y son más humildes que un pobre. Personas que pueden vestir mejor que cualquier otra persona y son más humildes. Porque la humildad no se refiere a lo exterior. Diga conmigo, no se refiere a lo exterior. La humildad se refiere a lo interno. La humildad tiene que ver internamente. La humildad tiene que ver con la sencillez del corazón. Diga conmigo, la sencillez del corazón. ¿Por qué cree usted que el Señor pesa el corazón? Porque la humildad tiene que ver con la sencillez del corazón. Filipenses capítulo 2 versículo 6, miren lo que dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Mire eso. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo? Diga conmigo, esto es humildad. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a quienes. Usted sabe que siendo Dios 100%. ¿Cuántos ha leído el libro de Apocalipsis cuando describe a Jesús? No sé si usted conoce cómo Jesús lo describe el libro de Apocalipsis. Un cabello largo. Hello. Y aquel cabello dice que un rubio el hombre. ¿Cómo Jesús? Y aquellos ojos, mire, el hombre es arco. Qué belleza, usted sabe. El hombre dice que los ojos parecen llama de sol, como el sol. Y aquello hermoso. Y su rostro resplandeciente. Wow, y a Jesús, un hombre hermoso entre todos los hombres. Usted sabe que la Biblia lo dice. Un hombre bello, hermoso, con una corona. Usted sabe cuántos benditos diamantes o cosas preciosas, completamente de oro en su cabeza, el cinto de oro. La Biblia lo dice. Pero ahora él tuvo que despojarse de todo eso. Tuvo que poner su corona en el trono. Tuvo que quitarse la vestimenta real. Tuvo que él quitarse todo lo que le servían ángeles, arcángeles. Le cantaban aquí, le cantaban allá, le tocaban por allá, le decían santo, arrojaban sus coronas ante él. Pero ahora él se estaba despojando de todo para que los hombres lo bofetearan, para que los hombres lo golpearan, para que los hombres lo maldijeran. Él estaba dejándose a sí mismo. Diga conmigo, eso es humildad. Despojándose de sí mismo. Y toca a su vecino, dígale, hasta que no te despojes de ti mismo, no existe la humildad en el hombre. My God, qué difícil es.
usted está mal. Yo. Qué difícil es decirle a alguien que está mal, ¿sí o no? Le busca a usted por todos lados cómo decirlo, ¿sí o no? Lo suaviza de la forma que usted más lo pasa por un lado, lo pasa por otro y dice cómo le digo, cómo le hago. Y usted, porque es que mire, hay gente que usted no puede decirle, amado. Ahora voltea a ver a su vecino y dice, despójate. No, pero es que cuando le aplauden, qué lindo se siente, ¿sí o no? Cuando le dicen, wow, good job. Y usted dice, oh. Pero al otro día no lo pusieron a usted y usted dice, uy, yo soy mejor que todos y mejor que él y mejor que ella. ¿Y por qué no me ponen a mí? Porque Dios pesa los corazones. Dios no se va por la cara bonita. Dios se va por el corazón que ya fue pesado. ¿Dónde está la iglesia que dice despójate de ti mismo? Cuando tú aprendes a despojarte de ti mismo, tú aprendes que un día estás en el trono, pero otro día estás abajo. Tú aprendes que un día estás en la presencia, pero otro día tienes que estar entre los hombres. ¿Dónde está la iglesia que dice la humildad, las huellas más poderosas? Ahora nótese, qué difícil es la humildad. Mateo capítulo 20, verso 27, miren lo que dice. Jesús, es que Jesús era lindo con los apóstoles y los discípulos. Miren, si hay a quienes Jesús les decía las cosas claras, eran a los discípulos, a los apóstoles. No, los samaritanos, los sobables les decía, hijitos míos, vengan, tranquilos. Pero los que ya comían con él y andaban con él, miren, Jesús les hablaba claro. Y miren lo que pasó. ¿Qué es lo que decía? Y el que quiera ser primero entre vosotros. Estaban todos ahí. Y Pedro, ¿quién crees tú que será el primero aquí? Y yo me imagino Marco ahí. Y el otro decía, no, si yo le sirvo más a él. Y Juan, hey, yo duermo con él. Y entonces todos ahí preguntándose, oye, y entonces ¿quién será el niño querido de Jesús? ¿Quién será el que va a estar en el trono con Jesús al lado? Y usted sabe la mujer que llegó donde Jesús le dijo, Señor, dile a tu padre que mis dos hijos se sienten, uno de este lado y el otro al otro lado de tu trono. Y ahora Jesús estaba en el sermón más hermoso de su vida. Estaba en el lugar más lindo de su enseñanza. ¿A cuánto le gustan las enseñanzas? Y ahora Jesús estaba enseñando. Y ahora todo el mundo preguntándose, a ver quién será Pedro, a ver quién será Juan. Mira, y entonces Jesús dice, ¿qué dijo? El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro ¿qué? Entonces ya se quedaron todos ahí. Uy, yo soy el de la unción. Usted sabe que cuando Pedro agarra a estos hombres que empiezan a agarrar a Lucas, que empiezan a agarrar a Bernabé. Lucas era un doctor, que era Lucas. ¿Y sabe quién le servía? Era el escritor de este compadre. Porque como doctor era letrado el hombre, conocía idiomas. Y ahora él escribía, pero era doctor. Diga conmigo, acto de humildad. No es tu posición, es tu corazón. No es la posición, es el corazón. Porque cuando a una persona la posición le arruina el corazón, es porque necesita un corazón nuevo. Pero cuando la posición no te arruina el corazón, Dios te puede llevar a la cima. Pero si hay que bajar abajo, bajamos abajo también. Mira eso, dice la Biblia, que el Juan dice que él dijo, yo tengo que menguar para
para que él crezca. Toda la gente decía: pero Juan es el profeta de este lugar. Juan era respetado por el rey, era respetado por la reina, era respetado por todo mundo. Pero al momento de hablar de Jesús, Juan decía: ha llegado el momento de menguar para el que viene detrás de mí crezca. Vamos, ¿dónde está la iglesia que dice la humildad no es el acto exterior, es el acto interior del hombre? Tú puedes tener la posición más grande, puedes tener los recursos más grandes, puedes tener la unción más grande, puedes tener todo lo que quieras grande, pero si el corazón no le ha dado a Dios el corazón, hay un acto de humildad que no se podrá concretar en la tierra, porque esto tiene que ver con el corazón, tiene que ver con cuánto tú te despojas de lo que tú eres para que Él sea en ti lo que Él quiere ser en la tierra. Mira eso. Y Jesús le dice: tiene que ser siervo. ¿Cómo le dijo? Tiene que servir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate. Esto es humildad. Mire eso. Porque lo que más al ser humano le cuesta es servirle a otro. Hello. La posición arruina a una persona. Proverbio dice: dale poder al hombre y sabrás quién es. Porque hay personas que por su corazón la posición les daña. Eso le pasó al diablo. La posición le dañó. Era el gran querubín protector, la persona que tenía todos los negocios del cielo. ¿Sabía usted que en el cielo hay negocios? Tenía a cargo los negocios del cielo, los salmistas, todos los levitas. Todo pasaba por él. Cuando miraban los ángeles, los arcángeles, miraban que sus botones no eran de cualquier material, su vestimenta no era de cualquier material. Pero cuando él escuchó la adoración, diga conmigo, la posición lo arruinó. La posición lo arruinó. Pero ¿qué dice Juan capítulo 5 verso 30? Miren lo que dice Juan 30. Este es acto de humildad. Comprender y entender en qué nivel tú te encuentras para con otros. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cómo dijo Jesús? No puedo hacer nada por mí. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del ¿qué? Sino la voluntad del ¿qué? My God. Ahora nótese lo que dice: la del Padre. Si no doy testimonio acerca de mí mismo, ¿qué dice Jesús? Mi testimonio no es verdadero. Porque todo el que se alaba a sí mismo está tratando de obstaculizar algo que está dentro, que no lo puede sacar. Pero qué bonito es cuando fulano, sultano dice: no, yo conozco, yo le conozco, yo sé quién es, yo sé quién es, yo sé quién es. Entonces nótese, ¿qué es lo que dice? Otro es el que da testimonio ¿de quién? De mí. Y sé que el testimonio que da de mí es... porque no hay nadie más que te conozca que otro. Usted se puede poner rosa, puede ponerse en la posición que usted quiera, pero quien lo conoce es otro. Y Jesús dijo: yo no hago lo que quiero, hago la voluntad del que me envió. Ese es acto de humildad. Pero qué difícil es. Qué difícil es sujetarse a alguien o a algo, porque sentimos que están aprovechándose de nosotros. Por eso Jesús establece prioridades. Y es un reino. Y en el reino, mira eso, hay prioridades. Entonces todo lo que se sale del control es una falta de acto de humildad en la vida del hombre y de la mujer. Mire eso. Cuarta cosa, Jesús nos enseñó a ser generosos. ¿Qué nos enseñó Jesús? Sí, porque la iglesia no era generosa. Recordemos que Jesús pone el ejemplo de los levitas, el sacerdote,
que a un hombre en el camino lo dejaron tirado, golpeado, casi muerto. Le robaron todo. Y cuando le roban todo, entonces la Biblia dice que pasó un sacerdote. ¿Y qué hizo el sacerdote? Lo miró y pasó de largo. Y pasó un levita, aquellos que cantaban, que adoraban, que eran importantes, porque sí eran importantes. Pero ahora entonces dice que el levita pasó y dice que lo vio de largo y dice que dijo y se fue. Pero entonces venía un hombre en el camino. No conocía a Dios. Tal vez nunca había adentrado al templo de Dios. Tal vez nunca este hombre había escuchado de Dios. Pero cuando miró a aquel hombre tirado, dice que lo vendó, lo levantó, lo llevó a un mesón y le dijo: te pago para que este hombre viva y coma aquí hasta que se recupere. Y ahora Jesús le pregunta: ¿a quién el Padre lo honrará más? Porque hay acciones que tal vez el creyente no las hace y alguien las hace, y Dios dice: aunque sea malo y aunque no me conozca, yo lo voy a bendecir. Porque hay cosas que tienen que ver con la generosidad. Lucas capítulo 6 verso 38. Y dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, o serás que la generosidad que tú des a otro o que tú tengas en otro es la misma que se usará en su vida. O sea, hay personas que cuando ellos tuvieron la posibilidad fueron generosos con otra gente, y hasta el día de hoy esa gente no se olvida de ellos. Pero hay personas que usted hoy dice no, porque depende de cómo seamos con otro, así un día nos recordarán. Diga conmigo: huellas. 5. Nos enseñó a ser misericordiosos. ¿Qué nos enseñó a hacer? Esta es la acción, wow, la misericordia. Qué difícil es hacer misericordia. ¿A cuánto no les gustaría que Dios ponga a sus enemigos delante de sus pies? Esa es la petición de muchos. Esa es la oración de muchos. Señor, que los que me humillaban, demuéstrales que yo soy hijo tuyo. Los que me hicieron daño, Señor, demuéstrales. Esa es la petición de muchos. Pero el Señor nos enseñó otro tipo de cosas. Y Él dice: sean misericordiosos, tengan misericordia. ¿Y qué es tener misericordia? ¿Sabe qué es tener misericordia? Es que Dios mismo, por probar tu corazón, pone a tus enemigos delante de ti y tú tienes la posibilidad de destruirlos. La misericordia es que tú, en vez de destruirlo, tú dices: extenderé el cetro y perdonaré lo que me hizo y no le pagaré igual o peor. Esa es la misericordia. El rey había seguido a David. El rey Saúl lo perseguía, aquí lo perseguía, allá lo perseguía. Y de repente, ahora es tanto perseguirlo, David huía. La lanza le pasó aquí y David aquí, y aquella cosa terrible de persecución. Y de repente el Señor dice: voy a probar el corazón si es igual que el mío. Y por eso la Biblia dice que el Señor dijo: David, su corazón es conforme a mi corazón. Aunque él haya pecado en otras cosas, pero su corazón estaba alineado. Hello. Y ahora entonces dice la Biblia que Saúl estaba descansando. Y mientras Saúl dormía, el ejército dormía. David, como todo un hombre de Dios, dice que Dios le entregó al rey en su mano. Y mientras Dios le entrega al rey en su mano, en 3 ocasiones él tuvo al rey en su poder. Él dormía y él logró quitar la espada. Yo me imagino a David peleando en ese momento. Agarró la espada, porque David tomó la espada de Saúl. Y ahora usted se da cuenta que entonces David lo que hace es cortar la esquina de su vestido. Se echa la espada y se echa el vestido. Y David se sube al monte. Y la mañana siguiente se levanta Saúl buscando su espada. Pero cuando Saúl miró que su vestido estaba roto, Saúl echó de ver que David le había perdonado la vida.
Diga conmigo: misericordia. Y este es uno de los factores que arruina el futuro de las huellas de muchas personas en la tierra. La falta de misericordia. El hombre entiende la misericordia hasta que se le perdona. Al que mucho se le perdona. Cuando a usted sabe y entiende que a usted le perdonó el Señor y no le recordó más. Y cuando usted entiende que Dios tendría que haberlo matado, llevado a los infiernos, porque la Biblia es clara y dice que el infierno no fue creado para ningún hombre. Hello. Fue creado para el diablo y los ángeles caídos. Pero entonces, cuando yo entiendo que a mí no me permitieron ir al infierno, ahora entonces yo entiendo que si Él me perdonó, ¿por qué yo no voy a tener misericordia de otro? Porque de eso se trata el reino de Dios en la tierra. Diga conmigo: misericordia. Lucas capítulo 6 verso 36. Mire lo que expresa: sed pues misericordiosos. ¿Cómo dice? Como también vuestro Padre es. Sexta cosa, nos enseñó a confiar. ¿Cuántos aquí confían en Él? Mire eso. Marcos 5:35, que dice: mientras Él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha... ¿Qué le pasó a la niña? Se había muerto. Y ahora Jesús llega a la casa y la niña estaba muerta. ¿Para qué molestáis más al maestro?, le dijo la gente. Y ahora Jesús le dice: Jesús, luego que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga: no temas, solamente. Nos enseñó a confiar en medio de la adversidad, de la prueba, de la angustia. Nos enseñó a confiar en que los propósitos y los planes del Padre son perfectos. Nos enseñó. Número 7. Jesús nos enseñó que nunca estaríamos solos, que Él estaría con nosotros. ¿Qué nos enseñó Jesús? Es el refugio de nuestra vida. Por eso en Juan 14:18 dice: no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros. Y ese espíritu de orfandad, de soledad, de tristeza, de depresión, de angustia, tiene que entender que usted no está solo. Que Él dejó esas huellas diciendo que usted 24/7 estaría con Jesús. 8. Nos enseñó a orar. ¿Cuántos aquí oran? Mire eso. Lucas 9:18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿qué hacía Jesús? Estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién de la gente dicen que soy? Él estaba orando aparte y los discípulos miraban, porque la intención de Jesús era enseñar. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Qué le dijo? Enséñanos a orar. Jesús nos enseñó a orar. Nos enseñó, número 9, nos enseñó a cuidarnos de las cosas que contaminan nuestra vida. ¿Qué nos enseñó? Hasta eso. Las huellas que Jesús nos dejó fueron huellas que hasta nos iban. Mira eso, nos enseñó a cuidarnos de las cosas que nos contaminarían. ¿Qué es lo que dijo Jesús en Mateo 15:18? Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto es lo que contamina ¿a quién? Al hombre. Hablando del corazón del hombre, hablando del resentimiento, del dolor, de la sed de venganza. Jesús hablaba de muchas cosas. Y Jesús le dice: eso es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos ¿qué? Pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mire eso, contaminar. Porque la gente se preguntaba por qué los discípulos comen con las manos sucias. Pero Jesús les decía: si supiera que cada vez que tú hablas,
contaminas a alguien, destruyes a alguien, matas a alguien. Porque Jesús hablaba desde el corazón. Número 10, nos enseñó el camino al Padre. ¿Y qué Jesús dijo acerca del camino al Padre? Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Y qué dijo? Y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es. Jesús nos enseñó el único camino, que era Él. Número 11, nos enseñó a no mirar atrás. ¿Qué dijo Jesús? Mire lo que expresó en Lucas 9:62. Y dice, Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano sobre el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él nos enseñó que cuando tú pones la mano sobre el arado, tú no puedes mirar atrás, porque lo único que está atrás de ti es el pasado. Lo que está atrás de ti son cosas que no las puedes traer al presente, cosas que no las podrás cambiar. Pero 12 nos enseñó la clave para vivir en paz en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren la clave para vivir en paz en su corazón? Él nos enseñó la clave. Mateo capítulo 5 verso 43. Mire qué hermoso como Jesús les enseñó. Y qué difícil esto. Y Jesús que le dice en este pasaje bíblico, el escritor escribe esto: y oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la ley. Esa era la ley. Ojo por ojo. Pero Jesús dice, pero hoy no estamos bajo la ley. No estamos bajo precepto, no estamos bajo mandamiento de hombre. Ahora Jesús le dice, pero yo os digo, ¿qué dijo Jesús? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo dijo? ¿Y qué es amar? Amar no es decir solamente te amo. Amar es una demostración. Y ahora Jesús estaba diciendo, ama a tu enemigo, bendice a los quienes, a los que los maldicen. Mire eso, hacer bien a los que quienes os aborrecen y orar porque los ultrajan y os persiguen. Jesús dijo, ¿quieres vivir tu corazón sano? Aprende a no tener enemigos. Bendícelos, ámalos, ora por ellos, porque esto no le pertenece a Dios sino a nosotros. Porque a quien debe de vivir en paz en la tierra no es Dios, somos, diga conmigo, nosotros. Ahora, si está anotando, anote rápidamente, estoy terminando. 3 principios para poder seguir las pisadas de Jesús. Primer principio, renuncie al yo. ¿Renuncia a qué? Mientras usted no renuncia al yo, usted no puede. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ay. Jesús le dijo, quítate el yo, quítate tú de en medio. Segunda cosa, olvida lo que quedó atrás y adelante. Olvida lo que qué. Hay personas que por no olvidar y seguir recordando lo que quedó atrás no pueden seguir avanzando. Filipenses 3:13. Me encanta lo que dice aquí Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo, que dice, ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué dijo Pablo? Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está. Si tú no dejas lo que está atrás, no puedes extenderte adelante. No puedes seguir huellas, aunque muy buenas sean. ¿No se ha fijado que hay personas que tienen ejemplos de los mejores, pero siguen las pobres huellas? Ahora, tercero, termino con esto. Desaprende para aprender. Dígale a su vecino, necesitas desaprender para aprender. Es que hay gente que lo saben todo, amado. Hay gente que son jugo. ¿Y sabes qué es el jugo? O cócale.
Todo lo que busca lo hay ahí. Y hay momentos en la vida que necesitamos desaprender para poder aprender. Hay cosas que usted las aprendió, que le funcionaron en su tiempo, pero Dios dice, aprende otras cosas nuevas. Filipenses 3:3, que es lo que siga diciendo Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión. 3:3, perdón. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En quién? Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día. Aquí Pablo, mira, amado, se estaba metiendo en un lío. Estaba hablándole a los judíos de judíos, con el orgullo de judaizante que ellos tenían. Y miren lo que Pablo le estaba diciendo. Y aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. ¿Cómo dijo Pablo? Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy fariseo. El hombre estaba dando su background y estaba diciendo, miren, este era yo. Mire eso, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. La perseguí por celo. En cuanto a la justicia, que en la ley, irrepresible. ¿Cómo era Pablo? Se ponía el cinturón en la ley. Irrepresible el hombre. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. ¿Eran para mí qué? ¿Eran para mí qué? Porque en su tiempo lo libró. Todo esto, dijo Pablo, para mí eran ganancia. Entraba el Sanedrín, salía del Sanedrín, le daban cartas, encarcelaba a los cristianos que quería, perseguía a los que quería, tenía respaldo, tenía soldados a su favor, tenía gente a su favor. Para él era ganancia ser celoso de la ley. Pero mira ahora, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las que he estimado como pérdidas por amor a quién, las que he estimado por quién, por pérdidas por amor a quién, a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta que yo no entienda que Él tiene cosas nuevas para mí, hasta que yo no aprenda a borrar mi chip y a decirle al Señor, Señor, yo quiero lo nuevo tuyo, yo quiero el vino nuevo tuyo, yo quiero la unción nueva tuya, yo quiero el poder que viene de ti. Hasta que yo no desaprenda y aprenda nuevamente en Él, yo nunca podré seguir las huellas del Señor. Póngase sobre sus pies en esta tarde y yo quiero que usted diga conmigo: las huellas que marcan mi destino están en Jesús, el Hijo de Dios. Son huellas de impacto, son huellas que impactarán generaciones, de generación en generación. Huellas que impactan. Y es probable que usted pueda pensar que las únicas huellas que ha dejado en la tierra han sido huellas que no han impactado. Pero yo quiero decirle algo de parte del Padre en esta tarde. Y es que Dios nos da oportunidad de sembrar nuevas semillas y de otra vez pisar la tierra y dejar huellas que marquen generaciones. No generación, sino generaciones. Usted puede notarlo de muchos hombres de Dios que marcaron huellas y hasta el día de hoy estamos hablando de ellos. Hombres de Dios que en el primer siglo, cuando la iglesia fue perseguida, todo su aporreo, cuando usted se da cuenta que
comienza la persecución en el libro de los Hechos capítulo 3. Después del Pentecostés, después de la gran caída del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 3 usted se da cuenta que la iglesia comienza a ser perseguida. Luego usted se da cuenta que la iglesia no dejó de ser perseguida, sino que en la persecución era más fuerte y arreciaba más en la iglesia. Los creyentes tenían que esparcirse, irse para otras ciudades, otras aldeas. Pablo tuvo que ir a otras naciones, a otros países. Pero la persecución simplemente lo único que provocó fue que el reino de Dios se expandiera con el propósito de llegar hasta los últimos rincones de la tierra. Ese era el propósito. Pero todo el reino se encierra en seguir las pisadas de Jesús. Cada vez que Pablo hablaba, Pablo decía: ser imitadores de mí, como yo de Cristo. Porque se trata de imitar al Maestro. Se trata de no ser mejores que Él, sino imitar lo que Él nos dejó en la tierra. Las huellas, las pisadas, los propósitos, todo aquello que costó sangre, todo aquello que costó lucha, aquello que se trató de confundir, que muchos trataron de confundirlo. Usted recuerda, no sé si usted ha estudiado las historias de la iglesia, pero la iglesia tiene historia que es una historia elegante, pero parte de la iglesia tiene una historia que es oscura. Y para los que son estudiosos y han estudiado, se da cuenta que la historia oscura no fue de Dios, fue del hombre. La mala administración de lo que Dios dejó en las manos del hombre. ¿Y por qué se lleva la mala administración? Por la falta de seguir huellas correctas. Yo no sé si a usted le enseñaron en la escuela la historia del gran Cristóbal Colón. No sé si a usted le enseñaban en su escuela la gran historia del gran Cristóbal Colón. Conquistó América, trajo los cristianos en su barco y llenaron de cristianismo la tierra. Lo que hicieron fue llenar de religión la tierra, no de cristianismo. Porque si usted se da cuenta, Cristóbal Colón no se cuenta la historia negra, oscura de él. Violaban las mujeres, mataban la gente. A la fuerza querían que se aceptara lo que ellos querían. En pocas palabras, como la gente no conoce, como la gente no sabe, la gente habla lo que oye, pero no lo que entiende. Y usted se da cuenta, la historia: violaban las mujeres, mataban los hombres, traían un ejército para destruir, pero querían hacer un templo para adorar. Diga conmigo: huellas. ¿Por qué cree usted que la Biblia fue el único recurso que nos dejó seguir a Jesús? La Escritura es el único recurso que te lleva al Padre. Porque si la Escritura son las huellas del Señor, yo tengo que aprender a seguir esas huellas y decirle: Señor, gracias por las huellas que tú me dejaste en la tierra. Yo creo que levante su mano ahí donde está, que extienda su manita al cielo. Y hoy en esta tarde, yo solamente quiero en esta tarde, como el Padre me lo hizo saber, lleva a mi pueblo a que ellos puedan entender que es tiempo de renovar votos acerca del pacto que Jesús hizo en la tierra. Y que usted pueda entender que hay huellas que se deben de seguir en la tierra, y son las huellas de Jesús. Tal vez usted fue marcado, levante su manita, cierre sus ojitos al cielo. Tal vez usted fue marcado por el hombre, por la mujer. Tal vez usted fue marcado por alguien que desconocía. Tal vez usted fue marcado por personas que tal vez no era la intención de marcarlo, pero por la falta de conocimiento le marcaron, le destruyeron. Tal vez la intención de ellos no era destruirle. Tal vez la intención de ellos no era marcarle su destino. Pero hoy
Yo quiero decirle de parte del Señor que Él dejó las huellas correctas para que el rumbo de lo que otro marcó sea cambiado en esta tarde. Padre, yo oro por tu casa, oro por tu iglesia, Espíritu Santo. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que sea usted, oh Señor, que borre toda huella del pasado, toda huella oscura de la vida de tus hijos, toda huella contraria de la vida de tus hijos. Espíritu de Dios, que sea usted que borre todo lo que quiera venir en contra de la vida de tus hijos, todo pasado oscuro, todo recuerdo del pasado, todo rencor, toda amargura. Señor, así como usted nos ha perdonado todo, Señor, conviértenos en hombres y mujeres misericordiosos. Oh, que podamos tener tu corazón, papá. Que podamos tener tu corazón, Señor, para mostrarles tu corazón a otro. Oh, Espíritu de Dios, yo quiero que ahí donde usted está, que hoy haga votos con el Señor, que hoy haga votos con su Padre, y que le diga: Señor, yo sé que me equivoqué, yo sé que tal vez dejé huellas incorrectas, pero hoy, Señor, yo voy a seguir tus huellas, las huellas que me dejó el Maestro en la tierra. Abra su labio y dígaselo a su Señor ahí donde está. Yo sé que hay personas que van a ser sanadas, restauradas de su corazón y de su alma. Sé que hay personas que hoy van a comenzar a ver puertas abiertas porque entendieron que hay huellas que se nos dejaron ya, huellas que nos marcaron nuestro destino, huellas que nos marcaron nuestro futuro en el Señor. Hay huellas que nos van a bendecir. Padre, permite que en esta casa hayan hombres y mujeres que dejen huellas de impacto sobre nuestras generaciones y las generaciones venideras. Que ellos puedan hablar como ha hablado, Dios mío. Mira eso, Isaac, Señor, y Jacob de su padre. Que Isaac decía: así como mi padre Abraham. Y todavía Jacob decía: así como mi abuelo o mi padre Abraham. Que de generación en generación se recordaban, y las tribus recordaban a Abraham como su padre. Aún, Señor, cuando usted vino a la tierra, recordaban a Abraham como padre. Y Jesús mismo dijo: mi padre puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Señor, que cada hijo de esta casa deje huellas en esta tierra, que sean recordadas de generación en generación, que sean huellas que bendigan a otro, que sanen a otro, que sean huellas que direccionen a otro, que lleven al propósito a otro. Señor, yo te pido en esta tarde que sea usted que rompa con toda huella equivocada, con toda huella adulterada, con toda huella del pasado. Señor, que toda huella del pasado que vino a destruir, hoy, Señor, que rompa con toda huella, que sane los corazones, que sane el alma, que sane, Dios mío, aleluya, la vida de la persona, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, hoy esta tarde hacemos votos, Espíritu Santo. Hoy, Espíritu de Dios, hacemos votos contigo. Hoy, Señor, en esta tarde te pedimos, Espíritu de Dios, que tomes nuestro corazón en tu mano, que tomes nuestra alma en tu mano, que tomes nuestro espíritu en tu mano. Que sea usted, Espíritu Santo, que renueve, Dios mío, las fuerzas como el búfalo, las alas como el águila, que haga saltar como becerro en la manada de este pueblo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, como novia en el tálamo, como dice tu palabra, Señor, esperando al esposo. Oh, Espíritu de Dios, como dice tu palabra, Señor, ¿a dónde está mi amada? Ven, dile que yo la estoy esperando desesperadamente. Así nuestra alma, Señor, está desesperada por tu presencia, está desesperada por tu espíritu. Como lo habla tu palabra, Señor, que se iba a cada rincón, se iba por las esquinas de las calles y preguntaba: ¿dónde he visto a mi amado? ¿Dónde está mi amado? Si alguien le ha visto, dígale que mi alma está desesperada por mi amado. Señor, así está tu iglesia en esta tarde, desesperada por el amado de esta casa. Y hoy en esta tarde, Espíritu de Dios, yo declaro por el poder del Espíritu de Dios
Dios, que hay corazones que serán sanos, que hay corazones que serán aliviados, que hay huellas nuevas que se están formando, Espíritu Santo, que los nietos, que los bisnietos, que los hijos van a ser restaurados y bendecidos a través de las huellas nuevas que se exponen delante de nuestras generaciones, Espíritu de Dios, que nuestras generaciones serán benditas, nuestras generaciones serán bienaventuradas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, por el poder del Espíritu Santo del Altísimo. Ahora, Espíritu de Dios,